A ver, si quieres, ayúdame ahí con el volumen, no sé. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios los bendiga en esta tarde. Gracias. Muy bien, ahí estamos, más o menos. Yo aquí le estoy queriendo bajar. Chécale ahí atrásito. Ahí, ¿se escucha bien? Como con mucho eco, ¿no? Un poquito más. Un poquito más de... ¿Está bien, no? Ahí está bien, ¿verdad? Sí. También para no tener que forzar tanto la voz. A ver. Si quieren pueden sentarse, ahorita nos paramos para hacer la oración para orar. Hemos visto este cuadro, este mapa, este cuadro, gracias, esta línea de tiempo, ¿verdad? Desde Adán y Eva, cómo cayeron, Set, bueno, Caín mató a Abel, ya tuvieron otro hijo que fue Set, y Set tuvo 1, 2, 3, 4 hijos hasta Enoc, que Enoc tuvo a Matusalén, Matusalén tuvo otro hijo, y ese hijo tuvo a Noé, que fue saben que Noé fue el del diluvio, ¿verdad? Con el que se volvió a poblar la tierra, y después Noé tuvo 3 hijos, y de esos 3 hijos, Sem, por eso les llaman el pueblo semita, o cuando durante la Segunda Guerra Mundial, estaba lo del antisemitismo con Hitler, ¿verdad? El antisemitismo, porque de ahí son descendientes de Sem, el pueblo que Dios escogió, porque Dios tenía que escoger primero que nada tenía que escoger a un hombre para de ese hombre formar un pueblo, una nación, para que a través de esa nación viniera el Mesías prometido, el Mesías que prometió en el Génesis cuando Adán y Eva cayeron. Muchos de ustedes no estaban aquí, pero cuando Adán y Eva cayeron, dice la Biblia que Dios formó los cielos y la tierra y que los puso en el huerto del Edén y les dijo, miren, de todos los frutos del huerto del Edén pueden comer, menos del fruto de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que coman de él, ¿qué iba a pasar? El día que coman, ¿cuál era el resultado? La muerte. La muerte. La consecuencia del pecado era la muerte. Y el pecado entró por la desobediencia. Ahora, si Dios no hubiera puesto ahí en el huerto del Edén ese fruto de la ciencia, del bien y del mal, pues hubiéramos sido robots. No hubiéramos tenido la oportunidad de ejercer ese libre albedrío que se nos dio. Esa toma de decisiones que se nos dio. ¿Sí? Entonces, por eso uno puede decir, ay, pero ¿por qué Dios lo puso ahí? Pues para que tú puedas elegir entre el bien y el mal. Y el hombre escogió romper el mandato. ¿Por qué? Porque fue engañado por la serpiente, ¿verdad? La serpiente le dijo, no es cierto, no morirás, no te vas a morir, así como cuando te dice, no pasa nada, tú nomás date unos bailes y te vas a poner chido, y nunca te dice que te vas a tener una sobredosis, que te vas a morir, que te vas a enredar, que te van a levantar, ¿sí? Entonces la serpiente le dijo, no es cierto, que vas a morir, lo que pasa es que vas a ser igual a Dios, y Dios no quiere que seas como Él. Y si te das cuenta, hoy en día es con lo que batallamos nosotros los seres humanos. Queremos ser el Dios de nuestra vida. Nosotros queremos gobernar nuestra vida. Queremos ser el Dios de nuestra vida. Eso es lo que heredamos de la naturaleza pecaminosa. Desde un principio, ellos querían ser como Dios. Por eso, comieron del fruto. Porque dijo, del fruto, de ese no debes comer. De ese que está en medio del huerto. Porque el día que comas de él, vas a morir. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del jardín. Y entonces los verbió, brother. Los engañó y les dijo, no es cierto que vas a morir, vas a ser igual a Dios. Y entonces el hombre cayó y la consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces,
desde un principio, dice la Biblia que Dios les dio una maldición a la mujer, al hombre y a la serpiente. A la mujer, ¿qué le dijo? No, de maldición, brother. Pongan atención. A la mujer eso se lo dijo a la serpiente. Acuérdate, ¿qué le dijo a la mujer que hasta hoy en día vemos cuando nacen niños? ¿Qué le dijo a la mujer? Iba a tener que cargar 9 meses con el niño. Que iba a tener dolores de parto y su marido se iba a enseñorear sobre ella. Le dijo. Ahora, eso está escrito en el Génesis. No, le dijo que su maldición, su castigo por haber obedecido a la serpiente iba a hacer que iba a tener dolores de parto. Sí, dolores de parto. Al hombre le dijo que iba, de todos modos iba a trabajar. La tierra la tenía que trabajar porque de hecho lo puso ahí para cultivar el huerto del Edén. Pero le dijo, ahora vas a trabajar la tierra, pero te va a producir cardos y espinas. O sea, te va a producir y del sudor de tu frente vas a trabajar la tierra, y como de ella fuiste tomada, porque polvo eres y al polvo regresarás. Entonces, y eso lo vivimos hasta hoy en día, brother. Eso es una realidad que hoy en día lo podemos ver. Cuando alguien muere, ¿qué pasa? Regresa al polvo de donde fue tomado, ¿no? O se convierte en ceniza. Polvo, igual. Eso es una realidad de una consecuencia que es verídica, no es un mito religioso, no es una tradición, es una realidad, ¿sí? Le digo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo regresarás. ¿Por qué? Porque por medio del pecado entró la muerte, ¿sí? Y luego dice la escritura que a la serpiente le dijo, maldita serás de todos los animales del campo, porque le dijo, te arrastrarás sobre tu vientre todos los días de tu vida. Exacto, antes tenía patas. Y de hecho eso es, hasta lo podemos asimilar en el dragón de Camora. ¿Cómo se llama? El dragón de Camora, algo así. Hay un dragón que parece serpiente y tiene patas, pero de Komodo, gracias. Entonces, pero le dijo, te vas a arrastrar sobre tu vientre todos los días de tu vida, y del polvo te alimentarás, de la tierra tragarás. Y fíjate, eso es simbólico, tiene que ver que Satanás se alimenta, ¿sí? La serpiente se alimenta del polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Si tú eres polvo, él se alimenta de tu carnalidad, él se alimenta de tus pensamientos inicuos. Él crece, la maldad crece y el pecado crece, ¿sí? Porque él se alimenta de la carne, brother, de nuestra carne, él se alimenta. Entre tú más le das a las emociones, a las pasiones bajas, a la carne. Y luego le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora estamos haciendo un repaso desde el principio porque muchos no estaban aquí, ¿verdad? Muchos son nuevos y espero que no se nos lleve toda la clase en esto para poder avanzar. Pero es bien importante los repasos, brother, porque también sin repasos no hay aprendizaje. De hecho, en la escuela así es, en la primaria ves muchas cosas que en la secundaria ya viste, y en la prepa ves cosas que ya viste en la secundaria, y es como, entonces es como se da el aprendizaje. Entonces, a la serpiente le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A cuál mujer se refería? Ahí estaba refiriéndose a la Virgen María. ¿Qué les dije, brother? Que tengan dominio propio acá. ¿Quieres un traguito? A ver, échate un trago. Sí, es que si no me distraes a todos los demás, y luego todos los demás van a estar acá y allá, y servicio a domicilio, y entonces, le dijo Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente de la mujer, o sea, su semilla de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Eso está en el Génesis, en el primer libro de la Biblia. O sea, en el capítulo 3, luego lo ven en su tiempo, pero ahí Dios ya estaba dando una promesa de que iba a venir un Mesías. Dijo, su simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón.
Ahí estaba refiriéndose a la venida de Cristo. Su simiente de la mujer. ¿Cuál es la semilla de la mujer? Jesucristo. De la mujer. ¿De cuál mujer? De la Virgen María. ¿Sí? Ahora, la consecuencia del pecado fue la muerte. Y el hombre murió. Pero antes de eso, antes de la muerte física, hubo una muerte espiritual. Que hubo una separación de Dios con el hombre. Porque antes de que el hombre cayera, el hombre caminaba con Dios, brother. Dice que se paseaba con Dios, literalmente. Así de la mano en el jardín. Y andaban desnudos y no había malicia, no sentían vergüenza. Pero ¿qué dice que la Biblia que pasó? Que cuando comieron del fruto de la ciencia, del bien y del mal, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron dentadales de higuera. Agarraron hojas de higo y se quisieron tapar su desnudez, ¿verdad? Les entró la vergüenza, les entró, ¿sí? Se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora, antes de que Dios los expulsara del huerto del Edén, dice la Biblia que los cubrió con pieles de animales. Qué tremendo, brother. Dios. Ahora, tú puedes ver ahí que ahí fue efectuado el primer sacrificio de un ser inocente, de un animal inocente que no había hecho ningún daño, para cubrir su vergüenza y su desnudez. Eso está tremendo, brother. Dice la Biblia que Dios los cubrió con pieles de animales. ¿De dónde ahora? Yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde Dios sacó las pieles de animales? Para sacar una piel de un animal, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle cráneo, exacto, a un animal para poder pelarlo, ¿verdad? Y sacar un abrigo de ahí. Pues fue lo que hizo Dios. Dice la Biblia que antes de expulsarlos del huerto del Edén, los cubrió con pieles de animales y los expulsó. Y hubo la muerte espiritual. La muerte espiritual, ¿por qué? Porque ya no hubo esa comunión con Dios. Se rompió esa comunión. Esa relación con Dios, entre Dios y el hombre directa, se rompió. Por eso Cristo es la reconciliación. Él es el sacrificio perfecto para poder restaurar esa relación de Dios con el hombre. ¿Sí me doy a entender? Y lo venimos viendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Venimos viendo el Antiguo Testamento y cómo también lugares geográficos que menciona la Biblia, siguen vigentes hoy en día. La Biblia habla de varios lugares que hoy en día existen y son reales. Ahora, algunos sus nombres ya les fueron cambiados, pero acuérdense que de Sem tuvo un hijo, luego otro hijo, y fueron 9 descendientes desde Sem. Acuérdense que con Sem se volvió a poblar la tierra, porque con Noé, el diluvio, se murieron todos, ¿verdad? ¿Sí? Y después Dios volvió a poblar la tierra por medio de Noé, y de la línea de Sem viene el pueblo judío o el pueblo hebreo, el pueblo que Dios escogió para que sea su propiedad propia, su pueblo propio, para que a través de este pueblo, de esta nación, de ellos formar una nación, trajera a él, Dios, a un Mesías, a un Salvador. ¿Sí? Dios pudo haber escogido a los colombianos, a los venezolanos, a los asiáticos, ¿sí me entiendo? Pero no, Dios escogió, y no es porque ellos sean mejores que nadie, simplemente Dios tenía que escoger a un hombre para que se cumpliera la promesa. Pero era una migración, ¿no? ¿Mande? Era una migración, ¿no? Ahorita vamos para allá. La migración sucedió en el Éxodo, a eso te refieres, cuando salieron de la esclavitud en Egipto. Sí, pero antes de eso, antes de que hubiera una migración, primero tenía que escoger a un hombre, para que de ese hombre formar una familia, y de esa familia formar muchas familias que conformaran una nación. ¿Sí? Un solo hombre no puede ser una nación, ¿verdad? Un solo hombre no puede ser de una nación. Tiene que ser, por ejemplo, nosotros los mexicanos somos mexicanos, pero somos millones, ¿verdad? Para formar la nación de México. Ahora, Dios le dijo a Abraham: salte de la casa. Abraham, Dios lo escogió.
Y Abraham vivía en la tierra de Ur, de los caldeos. ¿Sí? Vivía en la tierra de Ur de los caldeos y Dios le dijo, salte de la tierra de la casa de tu padre y vete a una tierra que yo te voy a dar, una tierra que tú no conoces. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, porque él obró en fe, él actuó en fe. Lo que Dios le dijo, él obedeció. Él creyó en Dios y le dijo, y de ti haré que seas padre de muchas naciones. Porque no nada más Abraham fue padre de los judíos, de los hebreos. Acuérdense que también tuvo un hijo con una esclava y de ahí vienen los árabes. Y luego Dios lo sacó al campo, al desierto y le dijo, mira las estrellas, así de numerosas como ves las estrellas, así de numerosa será tu descendencia. Y luego Dios le dijo a Abraham, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Tú sabes qué quiere decir eso, brother? ¿Sabes a qué se refiere eso? Cuando Dios le dijo a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Lo que iba a hacer y lo que estamos viendo hoy en día. Por medio de Abraham, tenemos esto. Tú tienes esto. Tienes el libro que contiene las promesas, el carácter, la persona de Dios, palabras de vida eterna. Por eso Dios le dijo a Abraham que por medio de él todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas, incluyéndonos a nosotros los mexicanos, a los colombianos, a los peruanos, a los ingleses, a los japoneses, a los españoles, ¿ok? Pero Dios escogió una nación, escogió un hombre para formar una nación, para que por medio de él fueran bendecidas todas las familias de la tierra. Y hoy en día lo podemos comprobar, brother, que todas las familias de la tierra están siendo bendecidas, porque estas escrituras no son ni de México, ni de Colombia. Esto viene del Medio Oriente, esto viene de Israel, de la tierra de Israel. Esto viene de los judíos, de los hebreos, brother. Esto viene de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que por medio de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y tú y yo estamos siendo bendecidos por esta palabra de vida eterna, hoy en día. Y no nada más tú y yo, también otras naciones. También Colombia, también Venezuela, también Cuba, también, ¿sí me entiendes? Pero la Biblia viene de ellos. Que Dios escogió a Abraham y le dijo, salte de la tierra de Ur, de los caldeos, y vete a una tierra que yo te voy a dar. Y ahí tú vas ahora la tierra a la que Dios lo llevó cuando lo sacó de Ur. ¿Cuántos recuerdan cómo se llama la tierra de donde lo sacó Dios? Se lo sacó de Ur, ¿verdad? Y lo mandó a la tierra de ¿qué? ¿Eh? Sí, pero antes de que se llamara Israel, ¿cómo se llamaba esa tierra? A ver, acuérdense cuando... Canaán. La tierra de Canaán. Fíjate. Entonces, Dios lo llevó de la tierra de Ur de los caldeos a la tierra de Canaán. Y ahí Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que forman la nación de Israel. Estos son los nombres de los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Son los hijos que forman la nación de Israel, los hijos de Jacob. ¿Sí? Es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, Esaú era el primogénito, pero Esaú rechazó. ¿Sí recuerdan esa historia? Que Esaú rechazó las cosas de Dios. Esaú rechazó el llamado de Dios. Esaú rechazó y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sí recuerdan eso? Bueno, ponte a leer en el Génesis y ahí vas a ver que Esaú debió haber sido... Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú, pero no dice la Biblia así. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú rechazó las cosas de Dios, ¿no? Pero eso es otro tema. Ahora, ellos en ese tiempo vivían en la tierra de Canaán, ¿sí? Ahora, sus hermanos de José lo vendieron a José porque él era el hijo más querido de Jacob, porque es una larga historia. Jacob no quería a Lea, pero se casó con la hermana mayor y con ella tuvo muchos hijos, pero Raquel no podía tener hijos, que era la hermana menor.
y entonces empezó a haber una competencia entre Raquel y Lea, y entonces Raquel le dio a la sirvienta para que le diera hijos, y luego Lea también le dio a su sirvienta, y por fin cuando Raquel pudo tener hijos, que los únicos 2 hijos de Jacob que tuvo con la mujer que en verdad amó fue Raquel, era José y Benjamín, y como a José lo amaba, era su consentido. Le hizo una túnica de colores, y José era un vato presumido, brother, era un vato vanidoso, que iba y les presumía a sus hermanos, yo tengo sueños, y ustedes, sus pajas se van a inclinar ante mis pajas, y entonces pues, sus hermanos le empezaron a agarrar resentimiento, y en una ocasión lo vendieron, brother, lo vendieron como esclavo, se lo llevaron como esclavo a la tierra de Egipto, y así es como el pueblo de Israel terminaron en Egipto. Primero vendieron a José como esclavo, lo vendieron como esclavo, y ahí estando José como esclavo, fue acusado de un crimen que no cometió y terminó en la pinta como 2 años y medio, y ahí le reveló el sueño a un copero y a un panadero, ¿sí? Que iban, al copero le dijo, tú mañana vas a ser restituido a tu puesto, y al panadero le dijo, y a ti mañana a esta misma hora te van a colgar, te van a dar cuello. Y entonces salieron de la cárcel, y el copero le dijo, José, cuando tú estés con el faraón, acuérdate de mí. Sin embargo, no se acordó de él, y después pasó el tiempo, y el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas, y luego 7 vacas flacas, y luego las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas, y ninguno de sus hechiceros, y de sus magos, y de sus astrólogos le podían descifrar o dar la interpretación del sueño al faraón. Y entonces ahí el copero dijo, hay un vato allá en la pinta, se acordó de José, y ahí fue cuando mandaron a hablar a José, y Dios ya había trabajado en la vida de José, ya lo había moldeado, ya lo había hecho más mansito, ¿verdad? Porque era vanidoso y presumido. Entonces ya para ese tiempo él ya era más humilde. Entonces Dios le da el favor de interpretar el sueño al faraón. Le dice, mire faraón, lo que significa es que va a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Va a haber una sequía tremenda, donde, de hecho, fíjate qué tremendo, bro, los planes perfectos de Dios. Dios tenía que preparar a José por medio de esas pruebas, de muchas pruebas. Lo tuvo que anexar, brother, varios años, para poder salvar a una nación, brother. Porque, fíjate, en ese tiempo, en esa sequía, si hubiera administrado el grano como lo hizo José, hubiera sido el fin de la humanidad, brother, porque era una sequía tremenda. Entonces, Dios le dio la sabiduría a José de cómo administrar el grano. Le dijo, mire faraón, va a haber 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Y entonces le dio sabiduría a Dios a José, y el faraón le dijo, mira, pues como tú tienes esa sabiduría, pues tú vas a seguir el segundo en mando. Y se quitó su anillo y le lo puso como gobernador de Egipto. Y entonces, ¿qué hizo? Construyó graneros, y ahí acumularon grano y trigo. Por 7 años estuvieron guardando, para que cuando vinieran los 7 años de sequía, ellos pudieran subsistir. Y no nada más ellos, sino todos los países que estaban alrededor, sino también todos los países que estaban alrededor de Egipto, todos los países que estaban alrededor de Egipto, ¿sí? Ahorita se los paso, pero miren, aquí está Egipto, ahorita se los paso. Aquí está Egipto, ¿verdad? Y acá está Canaán, ¿ya vieron? Canaán, sus carnales de José lo vendieron, aquí estaba, ¿sí? Aquí estaba él y se lo llevaron para Egipto. Entonces cuando hubo la escasez, todos los pueblos vecinos de esta región y de estas regiones y de estas regiones tenían que ir ¿a qué? Tenían que ir a comprar grano a Egipto, brother. Ellos tenían que ir a comprar grano a Egipto. Esto no es un mito, no es una leyenda. Mira, les voy a pasar este mapa para que vean el mapa geográfico. Aquí está Ur, tierra de los caldeos, Babilonia. Entonces aquí es donde antes vivía Abraham. De aquí Dios sacó a Abraham, le dijo, salte de la casa de tu padre y vete a una tierra desconocida que yo te voy a dar en posesión. Tú vas a ser el patriarca de esa nación, y se lo llevó a la tierra de Canaán, que hoy en día es la tierra de Israel, donde está Jerusalén como la capital de Israel, que no la reconoce la ONU, pero Jerusalén es la capital de Israel.
Ahora, está tremendo todo lo que ha pasado en el transcurso de la historia, porque a los judíos, brother, en el año 700 años antes de Cristo, Babilonia, el reino de Babilonia, 700 años antes de Cristo los conquistaron y se los llevaron exiliados 70 años, brother. Y después los persas conquistaron a Babilonia con el Ciro el Grande. Y esto tiene que ver con historia, no con la Biblia, esto tiene que ver con datos históricos. Y entonces ellos pudieron regresar a su patria después de 70 años. Ya les habían destruido el primer templo. El primer templo lo construyó Salomón. Y luego reconstruyeron el segundo templo con Herodes. Pero en el año 70 después de Cristo, acuérdense que durante el tiempo de Cristo, ¿quién estaba ocupando la tierra de Israel? ¿Quién dominaba Israel? ¿Qué imperio? No, eran romanos. Exacto, los romanos. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Entonces, Jerusalén estaba siendo ocupada por Roma. ¿Sí? Roma tenía el control y el dominio sobre Jerusalén, estaban dominados por Roma. Entonces, en el año 70 después de Cristo, los judíos se quisieron rebelar, independizar de Roma, y Roma los aplastó y les destruyó el templo por segunda vez. Y de ahí ya fueron expatriados de Canaán y fueron esparcidos por todo el mundo, brother. De hecho, unos se fueron para Alemania, que durante la Segunda Guerra, los askenazí, judíos askenazí. Por eso Hitler odiaba a los judíos, porque ellos eran empresarios y dueños de empresas y de feria y todo. Y entonces ellos estaban en todo el mundo, brother. Unos se fueron para España, unos de España emigraron para Sudamérica. De hecho, aquí en México hay gente que ni sabemos, y a lo mejor tenemos sangre judía, porque hay 10 tribus esparcidas, hay tribus que están esparcidas por todo el mundo de los judíos. Pero esto está tremendo, brother, porque en el año 70 después de Cristo les destruyen el templo por completo, les deshacen el templo y son expatriados, son expulsados de su patria y andaban dispersos por todo el mundo. ¿Y sabes cuándo regresaron a su patria? Que estaba profetizado en Isaías 66 que una nación nacerá en un solo día. En el año de 1948, el 14 de mayo, Israel se consolidó como estado, como gobierno, como país. Después de más de 1800 años, brother, regresaron a su patria. Algo que ya habían perdido. Ese es el conflicto palestino-israelí de hoy. ¿Qué es lo que pasó? Que durante esos 1800 años, más de 1800 años que ellos estuvieron fuera, pues obviamente hubo nuevos ocupantes. Entonces de repente son convocados de todo el mundo a regresar a su patria. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los árabes que están ahí, pues se enojan, dicen, no, este ya es mi cantón. No fue que hubo una puja, simplemente se quedaron y no le reclamaron. ¿De qué estás hablando? Es que tengo entendido que se edificaron 3 templos en el mismo sitio. No, brother. No, en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito los destruyó por completo, mataron a muchos judíos, brother. Se quisieron liberar de Roma, de la opresión de Roma. Por eso cuando Cristo vino no lo reconocieron como Mesías, porque ellos estaban esperando a un Mesías, un guerrero que los liberara de la opresión de los romanos. Ellos no estaban esperando a que les anunciara el reino de Dios con mansedumbre, con humildad, con amor. Entonces ellos lo que querían era librarse del dominio y del poder de Roma. Pero al final, a base de sangre. Y cuando intentaron ellos por su cuenta liberarse de Roma, Roma los aplastó y les destruyó su templo y fueron esparcidos por toda la tierra desde el año 70 después de Cristo de nuestra era hasta el año de 1948. El 14 de mayo regresaron a su patria y nomás recuperaron un pedacito de tierra de Israel. Ahora, en el año 1967 hubo la guerra de los 6 días, que hasta parece como si fuera uno de los cuentos como un cuento de hadas, un mito, una leyenda, pero esto tiene que ver con la historia de nuestra actualidad, brother. En el año 1967, 3 países árabes, Jordania, Siria y Egipto, se unieron para atacar a Israel. Ahora, recuerden que en el 48 recuperaron su tierra. En el año 48. En el 67
los atacaron los árabes. Estaban superados 200-1. Te la voy a poner así de fácil. Si tú te avientas un tiro con 200 vatos, ¿quién crees que va a ganar? No, pues ellos, ¿verdad? Hasta con 2, 3, ¿verdad? Bueno, Israel estaba superado 1 por 200, o sea, había más árabes del ejército árabe que israelí. ¿Sí? Y la guerra duró 6 días, brother. Murieron más de 100 y tantos mil árabes y murieron 700 y tantos, menos de 1000 soldados israelíes. Fíjate, eso es una intervención divina. ¿Sí? Pero sí se quedaron sin templo. Desde el año 70 después de Cristo ellos no tienen su templo. Y en el año 600 después de Cristo, Jerusalén siempre ha sido la manzana de la discordia, brother. Todos la quieren, brother. Y ahí nacen tres religiones principales. El judaísmo, ¿sí? El cristianismo y el islam. Ahora, en el año 600 después de Cristo fueron conquistados por los islámicos. Y por eso, cuando tú ves fotos del Muro de los Lamentos y ves una cúpula así dorada, yo antes pensaba que ese era el templo de los judíos, pero no. Esa es una mezquita musulmana, brother. ¿De los del Islam? De los del Islam. Porque Jerusalén fue posesionada en el año 600 después de Cristo. Ahora, está escrito en la Biblia que tiene que haber una reconstrucción del tercer templo. Para que eso pase, ahora, donde está la mezquita, ahí mismo antes estaba el templo. Exactamente ahí estaba el templo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Van a tener que quitar esa cúpula para poder poner su tercer templo. Y de hecho, ahí tengo un documental, ya están haciendo preparativos, brother, para el tercer templo. ¿Tú qué sabes qué significa eso? Pues guerra, brother. Una guerra que está escrita, que está predestinado, que ya está escrito, que lo que está escrito no lo puedes cambiar. Y tú y yo estamos en las nubes, a veces perdidos, pensando en puras tonterías, brother, que ni nos damos cuenta de lo que está moviéndose alrededor del... Pero el Islam es guerra santa, ¿no? A base del... El Islam... ¿Contra quién? ¿Contra quién? Ellos están ¿contra quién? Contra los cristianos y contra... Oh, sí, contra nosotros mismos, pues, ¿no? Sí, pero también traen la Torah, traen el Antiguo Testamento, pero a diferencia ellos tienen un libro que traen... Es que no me quiero meter en mucho rollo, pero lo que pasa es que ellos tienen un profeta que, wow, lo admiran como si fuera más que Dios, brother. O sea, Mahoma. Pero a diferencia del Corán, que fue escrito por un solo hombre, el Corán fue escrito por un solo hombre. ¿Griego el cuánto que lo hizo el Corán? El Corán, no, él era árabe. Era árabe, pero fue escrito en un periodo de 20 años, brother. Ahora, el vato no sabía leer ni escribir, obviamente él les decía a otros, pon esto, pon lo otro, pon esto. Pero a diferencia de la Biblia, que son 66 libros que fueron escritos por aproximadamente 40 diferentes autores en un periodo de 1500 años, eso está tremendo, brother. No que, por ejemplo, el Corán fue escrito en 20 años por un solo hombre. Eso no tiene un respaldo, brother. Por eso la Biblia tiene un respaldo, no. Ahora, por eso en la cúpula de la mezquita, ahí donde está ese templo que construyeron los árabes en el año 600 después de Cristo, ahí ellos creen que Mahoma ascendió al cielo de ahí. Ahora le llaman la cúpula de la roca porque ahí antes estaba el templo judío y los romanos lo destruyeron por completo. Y ahí mismo pusieron la mezquita de los musulmanes. Pero también ahí abajo hay una roca donde creen que Abraham ofreció a Isaac. ¿Sí? Miren, les voy a pasar el mapa para que vean. Aquí está Egipto, que no se deja de llamar Egipto hasta la fecha, ¿verdad? Y aquí, ven, fíjense donde dice Canaán, ¿sí alcanzan a ver aquí? Aquí dice Canaán, es la tierra de Israel hoy en día. Si se dan cuenta, este es un mapa antiguo, pero aquí dice Canaán, que es la tierra de Israel. Ahora, lo que no les terminé de decir, que en el 67, cuando fueron atacados por Siria, por Egipto y por Jordania, ellos ahí les ganaron a los árabes y recuperaron terreno, y ahí recuperaron Jerusalén. Sí, recuperaron los altos del Golán y no alcanzaron a agarrar la franja de Gaza, pero sí, por eso tenemos ahí un conflicto palestino-israelí, porque los palestinos son árabes, ¿sí?
Pero en realidad Jerusalén, Israel, le pertenece a los hebreos, es de ellos, desde un principio, brother. Esto lo marca la historia. Ahora, aquí estaban ellos desde un principio, ¿sí? Pero como vendieron a José como esclavo, se fue a Egipto. Ahora, cuando José agarró poder y ya había una escasez, sus hermanos sí fueron y compraron trigo y compraron grano ahí, y él se les reveló a ellos, les dijo: miren, yo soy su hermano. Primero les puso unas pruebas para ver si estaban arrepentidos, pero ya después de eso les dijo: tráiganse a mi jefe, tráiganse a mi papá a vivir acá, porque acá hay abundancia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron sus hermanos? De Canaán se regresaron a Egipto, se llevaron a sus familias y se fueron a vivir se vinieron a Canaán y se regresaron a vivir a Egipto con José. Con su papá, porque Con su papá. había puesto de esclavos otro hermano, ¿verdad? Por eso terminaron en Egipto tantos años. Y después murió José y vinieron otros faraones que con el tiempo los esclavizaron en Egipto y duraron 430 años como esclavos, hasta que Dios levantó a Moisés para que liberara al pueblo de la esclavitud en Egipto, ¿sí? Lo sacara de la esclavitud con las 10 plagas. La última plaga, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? ¿cómo se llaman? Mangostas. La Pascua. La última, el río se convirtió en sangre, cayó granizo, hubo peste, hubo ranas, pero la última plaga fue la Pascua. La Pascua fue donde Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Por familia vas a agarrar un cordero perfecto, sin mancha y sin defecto, lo vas a sacrificar y vas a untar la sangre en los dinteles de la puerta, y donde pase el ángel del juicio o el ángel de la muerte. Por eso se llama Pascua, porque en inglés es Passover. Passover es pasar de salto. Entonces, donde vea la sangre, ahí no va a ejercer juicio, que es muy simbólico con lo que Cristo hizo por nosotros. Llegaba la sombra de la muerte y pegaba y chocaba y se iba por... Y se iba por otro lado, exactamente. ¿Por qué? Porque veía la sangre. Pero de ahí fueron liberados de Egipto, ¿verdad? Ahora, estuvieron en el desierto 40 años. Pero, ¿por qué estuvieron en el desierto 40 años? Porque Dios los quería llevar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que les decía que tenían que entrar a Canaán? A Canaán, pero ¿qué fue lo que pasó? Que allá había gigantes, ¿ah? Moisés mandó espías y dijeron: no, está bien cañón, no se puede. Allá hay gigantes, nosotros somos como langostas, nos van a aplastar, ¿sí? No se puede. Y entonces desanimaron al pueblo. Después de que ya habían visto maravillas, después de que habían visto cómo Dios los había sacado con gran despliegue de fuerza, cómo había partido el mar Rojo a la mitad y habían cruzado en tierra seca. Hoy en día han hecho estudios arqueológicos en el Mar Rojo y han encontrado carrozas y armamentos y fósiles de egipcios en el fondo del Mar Rojo, como un ejército de 5,000 que están ahí sepultados adentro del mar. Y ellos tenían que entrar a la tierra de Canaán a poseerla, pero para cuando ellos ya regresaron de Egipto, que habían durado más de 430 años esclavos, ya estaba habitada por gigantes. Nada más Josué y Caleb fueron los únicos que dijeron: si Dios dijo que nos daba esa tierra, Dios lo dijo, Dios nos lo prometió, sí se puede, y Dios nos la dio y sí se puede. Pero hubo otros 10 que desanimaron al pueblo, brother. Hubo otros 10 que no tenían el ánimo, brother, y desanimaron al pueblo y dijeron: no, somos como hormigas, nos van a aplastar, no se puede. Entonces Dios no se agradó de ellos y les dijo: van a perecer en el desierto, ahí van a morir todos los que salieron de Egipto de la esclavitud, todos van a morir, nada más van a entrar sus hijos, los que decían ustedes que iban a hacer botín de guerra, los que tengan de 20 años para abajo son los únicos que van a entrar, los únicos que tenían de 20 años para arriba que sí vivieron el tiempo de la esclavitud y vivieron el tiempo del desierto, porque estuvieron en el desierto 40 años y van a entrar a ver y tomar posesión de la tierra prometida. Solamente es Josué y Caleb, porque tuvieron un espíritu, sí, un espíritu de entereza, que le creyeron a Dios. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hay mucha evidencia, brother, de que esto es una realidad. Mira, aquí está Egipto, Canaán, que hoy en día es la tierra de Israel. Acá está Jordania, que no dice que es Jordania, pero ahorita si los enseño el globo terráqueo. Acá está Jordania, Damasco todavía existe. Todo esto de aquí arriba ahorita es lo que viene siendo Turquía.
es Turquía. Aquí, lo que dice aquí, Babilonia, si ven aquí que dice Babilonia. Esta Babilonia, que fue antes la tierra de Ur de los caldeos, hoy es la tierra de Irak, ¿sí? Y acá que está Persa, pero aquí no dice Persia, los persos, ahora es la tierra de Irán, ¿sí? Les voy a pasar el mapa por si quieren irlo viendo, y ahorita les paso el globo para que vean que esto es una realidad, brother. Esto no es un cuento, no es un mito, no es... Mira, aquí está Egipto, si te fijas aquí está Jordania, Israel, Líbano, Siria, Irak, Turquía, ¿sí? Los lugares que les mencioné, les voy a dar unos minutos para que lo chequen, mira. Si quieres se lo pasas. Aquí donde tú veas Egipto, como ahí está Egipto, ve, aquí está Egipto, acá está Israel, ¿verdad? Que es la tierra de Canaán, Jordania, ¿ya viste? Irak, Arabia Saudita, Siria, Turquía, lo que les dije que estaba arriba, ¿sí? Pásenselo para que vean. Ahora este es un globo terráqueo de nuestros tiempos, ¿sí? Hay mucha, brother, evidencia histórica y arqueológica. Sí, ahí viene todo el mundo. Hay mucha evidencia histórica, brother, y arqueológica de que esto no es un cuento, brother. No es un mito, no es una leyenda. Esto es una realidad, brother. Y más que de la religión, brother, esto se trata de dónde vas a pasar la eternidad. Cristo murió para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? O perdonarnos. ¿Perdonarme de qué si yo no le he hecho nada directamente, verdad? ¿De qué nos va a salvar? Pues del juicio eterno, brother. Va a venir un juicio eterno, un castigo eterno, brother. La gente no quiere oír eso. Ahora, yo no vengo a traerte un mensaje de condenación, sino de esperanza. Pero tú tienes que conocer la verdad, porque dice la palabra que la verdad os hará libres. Ahora, el personaje que más habló acerca del infierno fue Jesucristo. No hay ningún personaje que haya hablado más acerca del infierno que Jesucristo. Él fue el personaje que más habló acerca del infierno, brother. Jesús, cuando caminó la tierra. Y él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Amén. ¡Qué tremendo, brother! O este hombre lo que afirmó ser, o era un lunático de remate, o lo que afirmó ser era cierto, brother. Él decía fíjate qué tremendo, qué elitista puedes decir tú. Oye, eso es muy elitista. Porque hay gente que dice, pues todos los caminos te llevan a Dios. Mentira del diablo, brother. Mentira de Satanás, eso no es cierto. Todas las religiones te llevan a Dios. Tampoco es cierto, brother, eso es una mentira. Ninguna religión te lleva a Dios. El único que te lleva a Dios es una persona, el Hijo de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Hermano, ¿y cómo llegaría uno pues, portándose bien con sus mandamientos, ¿no? Siguiéndolos aquí de la letra, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Que ese sería el camino, ¿no? Para llegar a Dios, ¿no? Ahí nos equivocamos, brother, porque entonces Cristo murió en vano. Si yo puedo salvarme por mis buenas obras, entonces Cristo murió en vano. Sí. Es por gracia. ¿Y saben qué es gracia? Lo dijimos la vez pasada, ¿verdad? Gracia es, ¿qué? Un don. Un don, ¿pero qué? ¿Un don que te mereces? Sin merecer. Es un don que no te mereces. Ahí está la clave. La gracia es un regalo que no te mereces. No te lo mereces. ¿Y cómo poder merecerse? Por eso, no te lo mereces, brother. Tú estás destinado, tú estás condenado al infierno. Tú estás condenado a la muerte. El pecado, acuérdate, el pecado trae muerte. La consecuencia del pecado es muerte.
Y tú y yo somos pecadores. Pero si se arrepiente, no me olvida que... Por eso necesitamos a Cristo. Por eso. Yo no me puedo salvar por mis buenas obras. Mis buenas obras son el resultado de mi fe. Pero a través del arrepentimiento, ¿no? Las buenas obras son importantes porque son el resultado de la fe. Así como el cuerpo, ¿sí? Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la fe sin las obras está muerta. Pero tú no te salvas por portarte bien. El portarte bien no te va a llevar al cielo, brother. Hay mucha gente allá afuera que se porta bien y se van a ir al infierno, brother. Y te voy a decir por qué. Porque no tienen lugar para Dios en su corazón, en su mente, ni en sus vidas. Se creen autosuficientes, no necesitan a Dios y se van a ir derecho al infierno, brother. De acuerdo a lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Hay gente que se va a ir al infierno que se porta bien, y hay muchos que se portan bien mal y se van a ir al cielo, brother, por la gracia de Dios. Pero van a dejar de portarse mal. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios te va a llevar a un cambio. Arrepentimiento, de hecho eso quiere decir arrepentimiento, cambiar, dejar de hacer lo malo. Y el amor de Dios nos conlleva a eso. Cuando tú empiezas a verdaderamente entender esta realidad, cuando tú verdaderamente empiezas a comprender la magnitud y la realidad del amor de Dios, que no es inalcanzable, es indescifrable, no lo puedes descifrar, brother. Pero cuando se te abre el entendimiento, entra en un agradecimiento en tu vida que te lleva a esforzarte en cambiar. Perfectos no somos, brother. Cometemos errores y a veces horrores, pero ya no eres el mismo. Porque Dios va haciendo ese cambio, esa transformación en tu vida. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, decías tú, si me porto bien. No, brother. Ahora, sí es importante que te portes bien, pero eso no te va a llevar al cielo. Porque si fuera por las obras, dice el apóstol Pablo, entonces Cristo murió en vano. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe en el Hijo de Dios. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo no tiene vida. Y hay gente que rechaza a Dios, y por muy bien que se porten, bien portaditos, se van a ir al infierno, brother. De acuerdo a lo que dice la Biblia. Está tremendo, brother. Y el infierno no, es un lugar real. Mucha gente dice, no, el infierno está aquí en la tierra. No, si aquí se sufre, imagínate. Si aquí Dios permite el dolor y el sufrimiento, cuando te cortas un dedo, cuando se te muere un pariente, cuando oye, si aquí, cuando te quemas en una estufa o te quemas dándote un pipazo, si aquí existe el dolor, imagínate. O sea, si Dios permite que el dolor esté vigente aquí en esta vida, ahora imagínate en la siguiente vida. Jesucristo fue el personaje que más habló del infierno, dijo, donde habrá crujir y rechinar de dientes, y habrá una densa oscuridad. Esto es una realidad, brother. Yo no sé si a ti esto te ponga, no se trata de que te espantes, porque a Dios hay que no tenerle miedo, pero sí hay que tenerle temor. Hay que tener temor de Dios, porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembre para el espíritu de él segará para vida eterna. Y el que siembre para la carne, de la carne cosechará corrupción para muerte. Por eso vino Cristo, para reconciliarnos, para que esa muerte espiritual pueda ser restituida con el Padre a través del Hijo, que pueda haber esa reconciliación, volver a tener esa relación con Dios, a tener comunión con Dios, ¿sí?
Y para perdonar el pecado, que el pecado, a fin de cuentas, la consecuencia del pecado es ¿qué? Muerte. La muerte. Entonces, para que yo no experimente esa segunda muerte eterna, que va a ser el juicio final en el infierno, dice la Biblia que el infierno, el Hades, Satanás, los ángeles caídos, y de hecho encabezan la lista los cobardes, luego los incrédulos, los homicidas, los rateros, los afeminados, dice, todos serán echados al lago de fuego en el día final. Pero tú y yo no vamos a pasar eso. ¿Por qué? Porque Dios te ama y por eso te tiene aquí a su mesa escuchando la palabra. Pero también tú ya no puedes decir que estás sin excusa. Tú ya no tienes excusa. Tú ya no te vas a poder parar delante de Dios y decir, pues yo no lo supe, yo no sabía. ¿Sí me entiendes? Y Dios es un Dios justo. Sí, Dios es amor, pero también dice la Biblia que Dios es santo. De hecho, en ninguna parte de la Biblia dice Dios es amor, amor, amor. No, dice Dios es santo, santo, santo. Y así como Dios es amor, también Dios tiene que juzgar a los vivos y a los muertos. Una moneda no tiene dos caras, ¿verdad? Una moneda tiene dos lados. Nuestra moneda tiene una cara y luego tiene un águila, ¿verdad? Tragándose una serpiente, llevando juicio. Y esto es una realidad, brother. Ahora tú decides si estás en Cristo o no. Lo único que te va a salvar es estar en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Se puede oír muy exclusivo, muy elitista, como que tremendo, ¿no? O sea, como nomás Él. Pues hay muchos caminos que llegan a Roma, pues al cielo no, mijo. Al cielo no hay muchos caminos, nomás hay uno. ¿Por qué? Porque Él fue el único que cumplió con los requisitos, con las demandas de la ley de Dios. La ley de Dios exige que todo sea limpiado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces Él fue ese sacrificio perfecto que tú, ni yo, ni nadie podemos reemplazarlo. Nadie. Ningún santo, ningún escapulario, ningún muñeco, ninguna virgen, nadie, brother. Aún así la madre de Jesús murió en la cruz. Tenía que haber un sacrificio, tenía que haber muerte. Jesús mismo dijo, antes de ir a la cruz del Calvario, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Padre, si es posible, pasa este trago amargo de mí. O sea, si hay otra manera de salvar a la humanidad sin que yo tenga que ir a ese sacrificio, sin que me tengan que torturar y sin que me tengan que clavar y sin que me tengan que traspasar, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, le dijo. En su oración decía, Padre, si es posible, pasa este trago amargo. No hay otro, brother. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda, brother. No hay otro camino. Esto es una realidad. Y nos guste o no nos guste, a mí hay cosas que no me gustan, pero ahí están escritas. Y lo que está escrito no lo puedo cambiar. Yo no puedo acomodar el evangelio a mi manera. Es lo que es. Él fue el sacrificio perfecto, el que pagó el precio. Pero hoy en día también tenemos gente, ¿sí o no?, que dice, yo creo en Dios a mi manera. ¿Sí o no? Y resulta que tu manera siempre te lleva al despeñadero. Ahora resulta que yo con mi cerebro de cacahuate voy a condicionar las leyes del universo, las leyes de la física, las leyes de la historia, las leyes de todo, a como yo quiero que sean las cosas. Estoy muy equivocado, brother. Jesús es el Hijo de Dios. Él vino, venció el pecado en la carne y fue ofrecido como sacrificio. Pagó un precio muy alto. La salvación dicen que es gratis, pero no fue gratis. Costó la sangre del Hijo de Dios. Costó la sangre de un inocente. Costó la sangre de un justo que no había cometido delito. ¿Tú sí mereces la muerte? Yo merezco la muerte, brother.
Por muy bien portado que seas, tú mereces la muerte, brother. Yo también. Pero él no, porque él sí era justo. Él era perfecto. Fue examinado por Pontio Pilato y por Herodes, y los dos dijeron: yo no le hallo culpa, yo no le hallo ningún delito, para que se cumpliese lo que estaba en la escritura, que él era ese cordero perfecto, sin mancha y sin defecto. Tú no puedes quitar culpa con culpa, brother. ¿Tú crees que yo pudiera pagar por tus culpas? No, pues yo a lo mejor estoy mucho peor que tú, he hecho mucho más cosas malas que tú. Estoy más viejo, llevo, ¿sí me entiendes? ¿O tú, por muy bien portado que seas, crees que puedes pagar por sus culpas de este piratón? ¿Y tú puedes pagar por tus propias culpas? Bueno, en la ley del hombre dice, nosotros decimos, el que la hace la paga, o el que la caga la limpia, ¿verdad? ¿Sí o no? Así decimos los hombres. Pero en la ley de Dios no es así. Tú no puedes quitar culpa con culpa. Tú no puedes limpiar algo que está sucio con algo sucio. No puedes agarrar un trapo sucio y limpiar una mesa sucia con un trapo sucio. Es por eso que tenía que ser la sangre de un animal inocente para quitar la culpa del culpable. O sea, tenía que haber muerte, brother, porque la consecuencia del pecado fue la muerte. El día que coman de ese fruto morirán. Entonces, ¿qué hizo Dios? Sacrificó unos animales inocentes, derramó su sangre para cubrir su vergüenza y su desnudez. Y desde el principio del Génesis venimos viendo una historia consecutiva. Al parecer la Biblia pareciera que fue escrita por un solo autor, pero no. Son más de 40 autores aproximadamente, en un periodo de 1500 años, que ni se conocieron, pero que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Ahora, lo que ese hombre dijo hace más de 2000 años, o era un farsante, o creo que 2000 años después podemos comprobar que lo que dijo era cierto, ¿verdad? Cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si hubiera sido un farsante, ya se hubiera acabado su movimiento, ya se hubiera disipado, y 11 de sus discípulos que le quedaron no hubieran estado dispuestos a morir, porque todos, cuando lo crucificaron, todos lo abandonaron. ¿Recuerdan? Todos se escondieron, todos. Roma, el imperio romano, brother. ¿Quién no tenía Roma? Roma era un imperio que era el imperio más poderoso en ese tiempo del mundo, y conquistaba con puño de hierro. Ahora los discípulos estaban aterrorizados y se escondieron. Ellos no se pudieron haber robado su cuerpo. Estaban paniqueados, estaban escondidos. ¿De dónde estos hombres recobraron? ¿De dónde estos hombres agarraron el valor para después, con el tiempo, dar sus vidas al punto de ser ejecutados por el Evangelio, de ser ejecutados por la predicación de la palabra? ¿De dónde agarraron esa fuerza? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por la resurrección, porque ellos vieron cómo lo mataron. Pero también después del tercer día se le apareció a Tomás y le dijo, ay, Tomasito, mira, mete tus dedos aquí en los hoyos de mis manos, mete tu mano en mi costado para que veas que soy yo. Y ellos lo vieron. Ellos vieron al Cristo resucitado. Por eso estuvieron dispuestos a dejarlo todo y a dar su vida hasta la muerte. A Pedro lo crucificaron y pidió que lo pusieran al revés porque no era digno de morir como su Señor. A Tomás el que dudaba, también lo terminaron matando por predicar a Cristo. Todos estos hombres entregaron su vida. ¿Qué los llevó a entregar su vida? Ellos vieron a Cristo resucitado. Ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron que Jesucristo venció a la muerte. Hoy en día escuchamos gente que dice, pues quién sabe qué siga después de esto. Nunca hemos visto que alguien regrese de la muerte. Nunca hemos visto que un muerto regrese. ¿Cómo no? La tumba de Jesucristo está vacía. Ahí está la prueba de la resurrección. Pablo el apóstol dijo, si no resucitamos, si nosotros al morir no resucitamos,
Entonces de nada sirve nuestra predicación. En vano predicamos y somos los más miserables. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Si esto no es real, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Pero la realidad es que esto es real. ¿Cómo estuvieron dispuestos estos hombres a morir, brother? A dejarlo todo, a dejar su oficio, a dejar sus familias, a irse a Etiopía, a irse a otras ciudades. Ahora otra evidencia de que esto es real. Pablo el apóstol, 50 años después de Cristo, cuando la iglesia estaba siendo fundada, él perseguía a los primeros cristianos, los mataba. Cuando mataron a Esteban, él estaba ya probando su muerte. Y en su camino a Damasco, que está ahí en el mapa que les mostré, iba en camino a Damasco. Pablo el apóstol era un hombre preparado, estudioso, no era un ignorante, brother. Él hablaba 5 idiomas, brother. Fariseo de fariseos, intachable con respecto a la ley. Hebreo de pura sangre, de la tribu de Benjamín. Una persona que estaba convencida en lo que creía. Y por eso mataba a los cristianos, porque él defendía el judaísmo, él defendía la ley de Moisés. Ahora, ¿quiénes crucificaron a Jesucristo? Los fariseos, obviamente los romanos, pero influenciados por los fariseos. Y Pablo era fariseo de fariseos. ¿Qué pasó con Pablo? Tuvo el encuentro con Cristo en su camino a Damasco cuando iba a matar a unos cristianos. ¿Y qué pasó con él? Terminó escribiendo la tercera parte del Nuevo Testamento, brother. Eso es una evidencia. Yo no sé si para ti, pero para mí eso es una evidencia de que esto no es un cuento, eso es una realidad, brother. ¿Cómo es posible que un hombre que estaba estudiado, preparado, intachable con respecto a la ley de Moisés, fariseo de fariseos, terminara escribiendo la tercera parte del Nuevo Testamento? Un hombre que perseguía a los primeros creyentes, que los mataba. Eso es un relato bellísimo, pero un relato realísimo, que Jesús es real y que él tuvo un encuentro con Jesús. Y al final de cuentas Pablo dio su vida hasta la muerte y fue ejecutado en Roma. Le aventaron la guillotina, lo decapitaron por predicar a Cristo. ¿Qué pasó en estos hombres? Y eso mismo que pasó en estos hombres está pasando hoy en día en muchos otros, y puede pasar en ti. Solo que le pidas a Dios que te quite la apatía, que te quite esa apatía y que le... ¿Sí sabes qué es apatía? Esa pereza, no tengo ganas de vivir. Cuando Dios tiene un llamado, tiene un propósito en tu vida. Él tiene un propósito, te llamó, te salvó de la muerte, brother, te salvó de la muerte. ¿Por qué? Porque tiene un llamado en tu vida y quiere usarte para su honra y su gloria, para que cuando te vayas, no te vayas seco. Cuando llegues, no llegues seco. Porque de que nos vamos, todos nos vamos a ir. El chiste es que cuando te vayas acostumbrando. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. El libro de Filipenses capítulo 2. Ahora eso es gracia, don inmerecido. El que menos se merecía escribir la gran parte del Nuevo Testamento era Pablo. ¿Por qué? Pues porque él persiguió a la iglesia, mataba a los cristianos. Sin embargo, a él le fue dada mucha revelación por parte del Espíritu de Dios, y él escribió la tercera parte del Nuevo Testamento. Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Si no tienes Biblia, agarra una, brother, por favor. Y es importante que tomen notas, brother, escribe. 865. ¿No tienes Biblia tú? ¿No sabes leer? ¿Quién se va a tomar el reto, brother, de ayudarle a él a enseñarle a leer? Dios te puede ayudar, brother. Bueno.
Filipenses capítulo 2. Ok, no sabes leer, pero sabes escuchar. Amén. Y aún así Dios puede hacer grandes cosas contigo, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos su espíritu será derramado sobre toda carne y sobre toda sangre, y que sus leyes serán grabadas en la tabla de su corazón. O sea que Él puede grabar su palabra en las tablas de tu corazón. Ahí puede ir grabando el Señor su palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 1, dice de esta manera. Vamos a dar inicio y síganme despacio. Versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, o sea, unidos, en otras palabras, unánimes es unidos, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a ponernos de pie y a inclinar nuestro rostro en esta tarde, y vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, hoy y por los siglos de los siglos, porque solo tú eres digno de toda adoración. Padre, en esta tarde, Señor, te pido, Señor, que tú abras cada mente, cada corazón, abre su entendimiento de estos hombres, Señor, que estemos unánimes, Señor, en un mismo sentir, Señor, que podamos comprender las Escrituras, que podamos entender, Señor, el propósito divino y eterno y glorioso que está en Cristo Jesús para la salvación de las almas, Señor. Padre, te ruego que establezcas tu presencia, Señor, en este lugar. Usa mi vida, pon tus palabras en mi boca como un instrumento en tus manos, Señor. Hazme a un lado, Señor, y yo sé, Padre mío, que estoy viviendo tiempo extra. A veces quisiera hacer mi voluntad, pero aquí estamos, Señor, y me pongo en tus manos, Señor. Te ruego que uses mi vida, que puedas abrir su entendimiento de estos hombres, que les des comprensión, Señor, una comprensión profunda de tu palabra, que les des revelación, que les des entendimiento, y sobre todo que les des pasión, Señor, pasión por el Evangelio, Señor, que les des un corazón agradecido, Señor. Dales entendimiento y bendice a cada vida representada en este lugar, Señor, que haya una multiplicación del 30, del 60, del 100 por 1, que almas sean salvadas y rescatadas, Señor. Levanta hombres de estos hombres que están aquí, levanta guerreros, levanta siervos, Señor, levanta misioneros, Señor, levanta ministros del Evangelio, Padre, levanta hombres, Señor, con tu corazón, Señor, con un deseo, Padre, de hacer tu voluntad, de alcanzar a los perdidos, de rescatar a las almas perdidas, Señor, de no contar nuestra vida, Señor, para esta vida, sino para la venidera, Padre. Señor, sella tu palabra en cada corazón, y en esta noche te pedimos que nos des entendimiento y nos hables, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias que tenemos acceso al trono de tu gracia y misericordia por medio de la sangre
que fue derramada en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse en esta tarde. Dice la palabra, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, o sea, si algo los consuela en Cristo, si hay algún consuelo de amor, vamos a volver a leer todo lo mismo que leímos, pero vamos a irlo, vamos a irlo analizando, ¿sí? ¿Estamos? Dice, algún consuelo de amor, dice, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, o sea que estén sintiendo lo mismo porque estamos aprendiendo lo mismo, dice, estando unánimes, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, dice, no hagan nada por contienda. ¿Qué es contienda? ¿Qué es contienda? Pleito. No hagan nada por pleito. Dice, no hagan, pero lo hacemos, bro, porque somos pecadores. Es como lo que le digo a aquel brother, pues por portarnos bien, intentamos, pero fallamos, ¿verdad? Entonces, pero has peleado, ¿no? Hemos peleado, todos hemos peleado. Pero ahora se trata de pelear, pero pelear la batalla de la fe, brother. ¿Sí? De todos modos tenemos que pelear, brother. Ahora tenemos que pelear contra el diablo, contra nuestra carne, contra los espíritus malignos, ¿sí? Contra potestades y huestes de maldad que gobiernan en las regiones celestes. ¿Ok? Porque hay una lucha, hay una guerra espiritual. Dice, pero no hagan nada por contienda o por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? ¿Qué es vanagloria? Vanidad, exacto. Por vanidad, vanagloria es cuando te quieres sentir, te quieres sentir el chido. No hagan nada por sentirse, que quieras sentirte el más importante o que quieras sentirte el mejor, porque es una tendencia en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? Siempre queremos ser el mejor. Y pues yo hice esto, pues yo hice esto y lo otro, y acá, y quieres ser siempre quieres ser el mejor, siempre quieres ser bien presumido, bien presumido, eso es vanagloria, presumidote, que te crees que eres el único, o que eres el más pelón, o que, ¿sí me entiendes? Y no se trata de eso, porque en realidad, para un roto un descosido, ¿sí o no? Y a veces nos queremos trepar a esa rampa de que, yo masco balas y escupo vidrios y, ¿sí? Y no es así, brother. Pues no hagas nada, dice, no hagas nada por vanagloria, o sea, por vanidad, por presunción, por ser presumido, dice, no hagan nada por vanagloria. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, qué tremendo, dice, que tú tomes consideración a los demás, como que en vez de tú sentirte en competencia con tu prójimo y decir, yo soy mejor que aquel, y que aquel vato aquel vato no la pega y yo acá, que digas, ¿sabes qué? Ese vato es mejor que yo. Consideren a los demás como mejores que ustedes mismos, dice el apóstol Pablo. O sea, considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. Va en contra de nuestra naturaleza, ¿verdad? De lo que estamos acostumbrados, porque normalmente nosotros queremos ser el mejor, quiero ser superior, quiero ser el más ganón, ¿sí o no? Un amigo no, yo creo que con un machete, ajá, y me pagaron entre dos, ajá, por ellos, ajá, ya cuando volví por ellos, le dije, pues, hay que matarnos, pues, pero en serio, les dije, que no quisiera, a los dos les dije, a ver, pues, aquí tengo un machete, ponte serio, pues. Y ya me imagino que nada. Ahora que estás diciendo que tú eres mejor, No, pero por vanagloria. yo no me estoy glorificando, Pero sí, qué buen ejemplo diste.
No te diste cuenta, pero diste un ejemplo de que consideren a los... Es como mejor yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Esos vatos me ganaron, son mejores que yo, ellos me ganaron, y ya. Por eso a eso se refiere Pablo. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, o consideren a los demás como mejores a ustedes mismos. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, ¿qué te está diciendo ahí? Que no nada más te preocupes por lo tuyo, porque normalmente nomás mis ganchitos y mis papitas y acá, ¿verdad? Lo mío nada más. Pero dice la Biblia, dice Pablo, que la actitud de ustedes debe ser como la de que... Ahora, aquí estamos analizando a Cristo. Por eso, cristiano, porque tienes que ser como Cristo, una representación de Cristo. Que estamos lejos ¿verdad? Pero tenemos que esforzarnos en cambiar. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. ¿Quién de aquí hace eso? Que digas, ¿sabes qué? Yo no pienso en mí, yo pienso más en los demás. Baja la mano porque estás diciendo mentiras, ¿verdad? Es nuestra naturaleza. A veces lo tratamos de hacer, pero nuestra naturaleza pecaminosa, carnal, siempre anda en busca de lo primero, lo nuestro. Y eso es algo que dice la Biblia que hay que cambiar. Dice, no se preocupe nada más por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Cada quien debe no de velar por sus propias cosas, sino por lo de los demás. ¿Sí? Amén. Tratamos, qué bueno que tengas esa actitud, porque muchos a veces tendemos a ser egoístas, egoístas, soberbios, ambiciosos. Tendemos, digo en plural, porque yo también batallo con estas áreas de la carne. ¿Sí? Bien, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir, o sea, que habiten ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, este sentir que estaba en Cristo Jesús cuando Él caminó a la tierra, que se entregó a sí mismo por nosotros, que se humilló, que nosotros debemos de buscar ser como Él, de buscar ser como Él, que haya en nosotros ese mismo sentir. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, el cual siendo Dios mismo, no consideró, ¿sí? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente. Fíjate, es como si hoy en día vieras al presidente de los Estados Unidos, que hoy en día de las naciones, pues Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, y ni siquiera, bueno, es una analogía, pero es para tratar de entender. Imagínate a Trump, en un cruce limpiando vidrios. ¿Verdad que no? No lo haría. Pero Cristo siendo Dios, estando en su gloria, en su reino, en su poder, estando allá en su majestad, se despojó de su gloria y se hizo semejante a los hombres, tomando la naturaleza de siervo. Trump nunca lo haría, de venir aquí a la esquina en un cruce con la banda, ¿verdad? Acá con la banda a limpiar vidrios. Es una analogía. Cristo fue lo que hizo, se despojó de su gloria, ¿sí? Se humilló hasta peor. ¿Tú crees que Trump se va a bajar del Air Force One? No, pero Cristo se bajó de allá del universo, del cielo, del cielo, del paraíso. Si por siendo naturaleza Dios, se hizo hombre, dice la palabra. Fíjate. ¿Y quién está describiendo esto? Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos y los mataba. ¡Qué tremendo, brother! Esto es una evidencia de que esto no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, brother. Esto no es para que te duermas, esto es para que te emociones, esto es para que se te prenda la mecha, esto es para que te prendas y te emociones. Porque esto es una realidad para vida eterna, dice. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo. ¿Y qué es un siervo? Un esclavo, un servidor,
un esclavo. Ahora, el ser servidor aquí no te da autoridad para pisotear a los demás, brother. En realidad, el que tú seas aquí un alterno o un guardia o alguien, es para que sirvas, brother. Para que muestres el amor a tu prójimo. No para que te sientas superior y los quieras pisotear y los quieras humillar. No para que te sientas bien elevado. Eso es vanagloria. No, si te ponen en un área de servicio, si de dirección te ponen a servir, esa es tu área, es tu función, ser un servidor. Servidor, servicio. No que te sirvan. No que te sirvan. Sino servir a los demás. Si tienes una responsabilidad, si tienes un cargo, si se te ha dado una responsabilidad, no es para que te sientas superior a los demás, es porque tienes simplemente una responsabilidad más, y es para que aprendas a servir más, y aprendas a amar más, y aprendas a tratar bien a tu prójimo. Entonces, dice, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjate, se hizo hombre para vencer el pecado en la carne y cumplir con las demandas de la ley de Dios y los requisitos y ser ofrecido como sacrificio. Siendo Dios, se humilló y se hizo hombre para vencer el pecado en la carne, porque el pecado desde Adán hasta nuestros tiempos ha venido reinando sobre la carne. El pecado ha tenido dominio sobre la carne. Entonces dice, y estando en la condición de hombre, se humilló, dice, se exaltó, se enalteció, se envaneció, se vanaglorió. Porque hay algunos que a veces, no, hombre, les dan una posición y quieren, híjole, quieren pisotear a los demás y quieren sentirse. Yo sé que aquí no hay nadie de esos, ¿verdad? Aquí no pasa eso. Pero esa es la actitud que tenemos que tener. Y si se te da una responsabilidad, tienes que ser humilde, brother. Tienes que ser amoroso. Tienes que ser comprensivo. Claro, también tiene que haber disciplina. Y a Chuchita animó que a Chuchita la bolsearon y no le van a vender chiles a Clemente Jack. Porque también hay muchos adictos manipuladores, brother. Que también que luego se quieren agarrar y abusar de esa comprensión y de ese amor y manipular la situación, ¿verdad? ¿Cuántos maestros en la manipulación no vemos aquí? Se quedaron allá afuera, ¿verdad? Aquí no están. Pero bueno, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, brother. No cualquier muerte, y muerte de cruz, como un delincuente. Antes, cuando tú veías que alguien llevaba una cruz, decías, ahí va un delincuente. Ese es un delincuente, porque así es como Roma castigaba a los delincuentes. Y muerte de cruz, no cualquier tipo de muerte, una muerte muy cruel. Versículo 9, por lo tanto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre ¿qué? Sobre todo nombre. Así es que no hay muchos caminos que llevan a Roma, que no hay, todas las religiones te llevan al cielo. No, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al cielo si no es a través de mí, porque Él fue el sacrificio perfecto que Dios proveyó para poder redimirnos, para poder pagar por nuestras culpas, para poder llevar ese castigo que merecemos nosotros. Sí, sobre todo el nombre, versículo 10, para que en el nombre de Jesús, o en el nombre de Yeshua de Nazaret, se doble toda rodilla de los que están ¿en dónde? En los cielos. ¿Y en dónde más?
Y en la tierra. Y aparte, ¿en dónde? Y debajo de la tierra. O sea, eso incluye a Satanás y a sus demonios y a los ángeles caídos. Le guste a quien le guste y a quien no también. Dice, toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se doblará, y toda lengua confesará, ¿sí?, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Para gloria de Dios Padre. Él es el único camino. Lo hemos venido estudiando, lo hemos venido analizando, lo hemos venido estudiando las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. ¿Sí se acuerdan que hemos estado viendo profecías que estaban escritas más de 1000 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo? Cosas que estaban escritas, que anunciaban la venida de un Mesías, de un Salvador, del ungido de Dios, a quien David le había prometido un reino eterno que no tendría fin. Y tú y yo estamos siendo incluidos en ese reino de Dios, pero necesitamos ser menos carnales y más espirituales, brother. Tienes que hacerte más espiritual, tienes que pasar tiempo con Dios, tienes que leer la palabra, brother, tienes que pasar tiempo en oración. Tú no puedes decir que conoces a alguien si tú no pasas tiempo con esa persona. Tú tienes que tener para conocer a alguien, tú tienes que formar una relación. Y Dios quiere formar una relación contigo, brother, porque Él tiene un llamado en tu vida. Él tiene un destino, un propósito eterno y glorioso. Y Él quiere usar tu vida para su honra y para su gloria. ¿Tú crees que nada más te quiere liberar de las drogas y salvarte nada más para que te salves tú? No, Él quiere salvarte para que tú también seas un instrumento para salvar a otros. Porque hay gente que se está yendo al infierno diario, bro. Amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos lo encuentran, muchos entran por él. Y angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos caminan por él. Dice la palabra de Dios: pues hicimos mucho repaso, y ¿sabes qué? Toda lengua confesará. Vamos a dejarle en esta escritura y después vamos a retomar desde Hebreos las siguientes clases, porque ¿cuántos quieren adorar a Dios? ¿Cuántos quieren adorar a Dios en esta tarde? Vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a adorar a Dios. Y hay veces que no tengo ganas, pero yo tengo que dominar mi carne y tengo que decir, ¿sabes qué? Aunque no tenga ganas, yo voy a adorar a Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que va a haber condenación para los que no están en Cristo Jesús. Pero para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. ¿Pero qué es estar en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús es decir, yo creo en Dios, como hoy mucha gente piensa en la religión. Dice, es que yo creo en Dios, es que yo creo en Jesús. Y muchos creen, también los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. También los demonios creen y tiemblan. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es eso? Es como cuando tú estabas en la clica. No sé cuántos de aquí fueron pandilleros. Yo fui pandillero allá en California. Yo pertenecía a una pandilla. Y el estar en una clica es pertenecer en eso. Y es decir, no nada más es decir, cuando se arme, no, acá. O sea, sí me doy a entender de que estar en Cristo Jesús es estar en Él. Estar con Él, en Él, caminar con Él, obedecerle a Él, sufrir con Él, vivir con Él, morir con Él. Porque en la clica así era. Tú puedes decir, no, yo estoy en tal barrio y a la mera hora bien chavala corrías, ¿no? Eso no es estar en tu barrio. Eso no es de que estabas. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. En Cristo es el que verdaderamente estás en Él, que estás en Él y con Él. No que dices, yo creo en Él, pero vivo lejos de Él y no
¿Sí me entiendes? Es como un cholo que dice que es de tal barrio, pero nunca se para en su barrio. Pues no, ¿verdad que no? No, entonces no estás, eso es estar en Cristo Jesús. Locos, pero pocos pero locos. Estamos en Cristo Jesús, es estar con Él en las buenas, en las malas, con errores, con horrores. Por eso nos perdona, brother, porque a veces aunque no nos portemos bien, gracias a Dios nos perdona, pero tenemos que tener convicción de decir, ¿sabes qué? Me voy a portar bien porque la regué. Ayer la regué y te pido perdón, Señor, porque ayer la regué. Pero me quiero esforzar, me quiero arrepentir y quiero cambiar. Vamos a ponernos de pie esta tarde y que esto se haga una realidad en tu vida cotidiana, brother. El buscar la presencia de Dios, brother. Vamos a tener después un estudio acerca de la oración, pero tú tienes que hacer tiempo de oración, brother. Y no nada más 5 minutos, brother. No creo que te pases platicando con un compa acá 5 minutos y ya no. Un rato, pasando con Dios, leyendo la palabra, escuchando la palabra, oyendo predicaciones, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando salgas de este lugar, que te congregues en la iglesia, con el cuerpo de Cristo, de su iglesia, porque eso es algo que Dios instituyó, por eso murió Cristo en la cruz, para formar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos tú y yo. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, humildemente venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este tiempo de poder estudiar, de poder escudriñar tu palabra, de poder sentarnos a tu mesa y comer pan de vida eterna, Señor, que es tu palabra, Señor, agua de vida eterna, Señor, que es el agua viva de tu palabra, Señor. Refresca la vida de estos hombres, rompe las cadenas de drogadicción, rompe toda cadena de amargura, Señor, de odio, de resentimiento, de rencor, Señor. Trae liberación y libertad en la vida de estos hombres, sana a los enfermos, levanta a los caídos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, libera a los cautivos, Padre. En el nombre de Jesús, derrama del poder y de la unción de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de estos hombres que están en este lugar, y haz algo poderoso. Glorifícate en sus vidas, Señor. Padre, haz algo glorioso y poderoso en sus vidas, Señor. Quebranta sus vidas, quebranta sus corazones. Pon en ellos tanto el querer como el hacer tu perfecta voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Porque para lo que el hombre es imposible, para ti es posible, Señor. La gente dice que en nosotros no hay esperanza, que nosotros nunca vamos a cambiar, que no hay esperanza, Padre. Pero para lo que los hombres es imposible, para ti es posible. Tú puedes cambiar la vida de estos hombres, Señor. Transforma su mente, transforma su corazón. Espíritu Santo, redarguye sus vidas. Pon en ellos tanto el querer como el hacer tu perfecta voluntad. Pon pasión, Señor, por el Evangelio, pasión por las almas, y date a conocer a sus vidas de una manera personal e íntima, Señor, que ellos puedan conocerte y escuchar tu voz, Señor, que estén atentos a tu voz, que ellos sepan cuando tú les hablas, como un pastor cuando le habla a sus ovejas y reconocen su voz, Señor. Hazlos atentos a la voz de tu Espíritu Santo, Señor, y muéstrales, Señor, cuál es el propósito por el cual nacieron, cuál es el destino que tú tienes para ellos, Señor. Levanta sus vidas para tu honra y tu gloria, Señor, con ese propósito divino y eterno y glorioso en Cristo Jesús para vida eterna, Señor. Bendice a cada uno de estos hombres y ayúdalos, Señor, a ser siervos, Señor, servidores, Señor, siervos, gente que sirve, Señor. Padre, bendícelos a ellos y a sus familias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Confiamos en tus promesas, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga en esta tarde. Vamos a poner unas alabanzas.